¿Cómo están, amables compañeros? Continuamos con las clases de la secundaria abierta, avaladas por el Instituto Nacional de Educación para los Adultos. Estamos en la clase México, nuestro hogar, que abarca, que comprende materias como las ciencias sociales, las ciencias naturales, la historia y la economía. En esta unidad y precisamente en este tema estamos tratando la historia, recuperando aquellos momentos, aquellos eventos que fincaron el México actual. Estamos recuperando el valor de las experiencias del pasado reciente. Hemos hecho un recorrido de los años 50 hasta los años 80 y a partir de 1981 comenzaremos esta clase, porque no hay presente vivo con pasado muerto, ni habrá futuros sin ambos. No tendremos futuro sin presente y sin recordar el pasado. ¿Podría alguno de ustedes, compañeros, vivir su vida sin echar mano del pasado, de sus fracasos y de sus logros, de los momentos que los marcaron? Pues así como en la vida del individuo, así se repite y se cumple en la historia de un país que no echa mano de su pasado está sentenciado a vivir y a cometer dos veces el mismo error. Bien, vamos a abrir nuestro libro México, nuestro hogar, en la página 47, y también vamos a abrir el libro de apoyo que se llama Siglo Mexicano, que también tienen ustedes en su paquete que se les entregó, en la página 113. Bien, comencemos con una fecha para nosotros, especialmente estudiantes y a mí como maestro. Nos corresponde festejar, que es el nacimiento del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, el INEA. Gracias a este esfuerzo es que estamos nosotros aquí, tratando de lograr el sueño de cada uno de ustedes, el de completar un ciclo, el de completar un proceso educativo. ¿Por qué? Porque precisamente las ciencias sociales, que es parte de nuestra materia, se encargan de los problemas sociales complejos, pero proponen soluciones. Y solamente podremos proponer soluciones en la medida en que estemos capacitados, en la medida en que conozcamos nuestro pasado, en la medida en que tengamos herramientas para poder transformar el presente y podamos nosotros aspirar a un mejor futuro para nosotros, para nuestros hijos, para nuestras generaciones. Por ello es que yo felicito y saludo con alegría esta fecha, 31 de agosto de 1981, cuando se crea el INEA, con el objeto de promover y proporcionar servicios de alfabetización. 1981. Bien, en 1982, digamos que fue entre los últimos días del 1981 y los primeros días de 1982, cuando México se convulsiona. Esta vez no debido a un sismo, a un terremoto, a un sacudimiento natural. Esta vez debido a un sacudimiento igual de fuerte, igual de potente, igual de destructivo, pero económico, desde el punto de vista económico. Recordemos que a finales
del sexenio de José López Portillo, hubo una fuga de capitales. Aquel hombre, el escritor convertido en presidente de la República, don José López Portillo y Pacheco, meses antes nos había advertido que deberíamos estar listos y prestos, preparados para administrar la abundancia. ¿De dónde nos iba a llegar la abundancia según este razonamiento? Nos iba a llegar de las inmensas reservas petrolíficas de nuestro país. Se descubrían enormes yacimientos en el Golfo de México. Estábamos entrando a un boom económico, de acuerdo a las palabras del primer mandatario. Y esas fueron precisamente las que se quedaron grabadas para la historia. Mexicanos, prepárense y aprendan a administrar la abundancia como si fuéramos parte de un emirato árabe. Pero no fue así. Lamentablemente, México cayó en una catástrofe económica, en una quiebra económica que tuvo que verse reflejada en la devaluación, inflación, un ciclo en el que es repetitivo, que no hemos podido sacudirnos. Fuga de capitales, devaluación, inflación, fuga de capitales. Yo recuerdo que en el último informe de gobierno del presidente José López Portillo dijo, palabras textuales: ya nos saquearon, no nos volverán a saquear. Me faltan algunas palabras, pero básicamente ese era el mensaje. Ya nos saquearon. Ya nos saquearon, pero México no se ha acabado y no nos volverán a saquear, dijo el presidente de la República aquella vez en un mensaje emotivo que le provocó el derramamiento de lágrimas al mismo José López Portillo, cuando los mexicanos veíamos por primera vez a un mandatario llorar frente a las cámaras, frente a los mexicanos en un informe de gobierno. Sensible como era el presidente. ¿Qué quería decir? Que tenía en mente la nacionalización de la banca y establecer una paridad por decreto presidencial. En ese mismo momento, él hizo hincapié en la renuncia del presidente del Banco de México. En ese tiempo era Miguel Mancera Aguayo. Miguel Mancera Aguayo, en una junta de gabinete, le presentó al señor presidente su renuncia. El presidente se la aceptó con mucho gusto. ¿Por qué? Porque la fuga de capitales se debió precisamente a información privilegiada que algunos malos funcionarios públicos habían utilizado para advertir a los grandes capitalistas de México y del extranjero para que sacaran sus dólares del país, y eso vino todavía a hundir más a nuestro país. Qué lamentable fue para nosotros los mexicanos esas decisiones. ¿Por qué? Porque los bancos se compraron al capital privado a costa de un gran derrame de dinero que sale de los bolsillos de los mexicanos. El gobierno pagó muchísimo dinero a los banqueros de aquellos años, que volvieron a ser muchos de ellos los mismos que adquirieron la banca privada años más tarde. Se les paga la banca y ellos arman una banca paralela en las casas de bolsa. Y años más tarde adquieren nuevamente los bancos. Y más tarde, cuando quiebra la banca mexicana, se forma un fondo llamado Fobaproa y se les vuelve a recapitalizar con dinero salido nuevamente de los bolsillos del mexicano que contribuye con sus impuestos. Hagamos un paréntesis en Fobaproa, porque lo vamos a ver años más tarde y lo vamos a analizar con más detenimiento. Vamos a continuar hojeando el calendario
Pasemos esta página para señalar que en ese mismo año, pero meses más tarde, México recibe o es honrado con un premio Nobel. Los premios Nobel, ustedes han de saberlo, el premio Nobel se instituyó por un gran científico y que dejó una fortuna para ser entregada a aquellos hombres que han destacado en las diferentes artes, en las diferentes ciencias, o que han contribuido al bienestar de la humanidad. Con el correr de los años, este premio se ha convertido en un premio simbólico a la virtud, al conocimiento, a la buena voluntad de los hombres. México tendría ese año el Premio Nobel de la Paz para el insigne Alfonso García Robles. Este hombre que trabajó, que cabildeó para que en México no se construyera un arma nuclear, para que en toda Latinoamérica no se construyeran armas nucleares, y ese gesto de buena voluntad le valió precisamente a México el premio Nobel. Más tarde tendríamos otro premio Nobel en literatura y lo veremos un poco más adelante. En 1983 el PAN gana Chihuahua, 8 municipios de este mismo gran estado, además del estado de Durango. ¿Por qué lo anuncia con fanfarrias, profesor? Porque antes de 1983, hablamos de medio siglo aproximadamente, nunca había perdido el PRI una gubernatura. De hecho, años antes el gran escritor peruano Mario Vargas Llosa había incendiado el país en declaraciones contundentes cuando dijo: México vive la dictadura perfecta. Y nos dolió a los mexicanos, nos dolió porque, como bien nos refleja Octavio Paz en el laberinto de la soledad, a los mexicanos no nos gusta que nos digan verdades como puños, no nos gusta descubrir la robustez de la verdad, y esta era una verdad. Sin embargo, México, en un mundo globalizado, estaba por firmar el Tratado de Libre Comercio, y los ojos de los congresistas de los Estados Unidos estaban fijos en nuestro país para ver si el vecino con el que firmarían un tratado de tal envergadura realmente profesaba la democracia, realmente estaba preparado para la alternancia al poder y realmente el sufragio era efectivo. Por eso fue que en 1983 el contador público Francisco Barrio Terrazas gana la gubernatura de Chihuahua. Pancho Barrio, así se le llamaba y así respondía a él con agrado. Se le llamaba Pancho de cariño, un hombre muy carismático. Su esposa Tencha igualmente respondía bajo ese apelativo cariñoso del pueblo de Ciudad Juárez. Y después de todo Chihuahua, Pancho y Tencha, un contador público surgido de las filas de la iniciativa privada, presidente del centro empresarial, abanderaba Acción Nacional nuevamente, digo nuevamente, en la lucha por la gubernatura del Estado Grande. Nuevamente porque él había enfrentado años atrás, por el mismo cargo, al licenciado Fernando Baeza Meléndez, y en unas elecciones sumamente controvertidas y oscurecidas por un resultado que nadie aceptó, el licenciado Baeza, el hombre de Fuerte de Delicias, ganó la gubernatura convulsionando y prendiendo fuego a todo Chihuahua. Tomaron puentes internacionales, los cerraron, las mujeres y los hombres salieron a las calles a manifestarse abiertamente por un resultado que consideraban injusto y arbitrario.